Gracias por acompañarnos esta noche en el lanzamiento, la presentación del libro, no es lanzamiento, en la presentación peruana del libro Viaje a Caral, de nuestro colega profesor Pepe Bengoa. Vamos a tener una mesa para discutir, presentar, comentar un poco la obra que nos presenta Pepe, y vamos a iniciar con las palabras de nuestra decana Fanny Muñoz para inaugurar el evento. Bueno, más bien buenas noches a todas, a todos aquí presentes. Les pido disculpas si me abré un ratito, estaba en una asamblea universitaria que aún no terminó, ¿sí? Entonces, quiero decirles que, aunque hoy día ha sido un día de muchos eventos, o sea, estamos aquí un día muy especial, ¿no? Para justamente presentar este libro de nuestro querido amigo Pepe Bengoa, ¿no? Y en realidad es un gusto tenerlo aquí y acogerlo en nuestra facultad, y justo acompañado nada menos que de nuestro Pax decano, uno de los 3 primeros decanos de la facultad, que ha sido justamente Rolando Ames, quien gestionó esta actividad, y realmente fue todo un honor, ¿no? Y me siento muy contenta que esté acá Ruchadi, Gina, también, siempre me equivoco con Pablo, pero no eres Pablo, otro arqueólogo, pero sobre todo Ruth, porque justamente el libro trata sobre Caral, y ella ha sido pues una de las que reconoció, dio al mundo a conocer Caral, así que me siento muy honrada de que esté acá también en esta casa. Entonces, el profesor Bengoa, quiero decir que en esta casa lo acogimos, lo acogieron, y lo acogieron en ese entonces. Justamente estaba decano nada menos que Rolando, y formó con varios profesores, y el cual fue yo una entrañable amiga de Marcel Barcárcel, ¿no? Fui su compañera compartimos justo, compartimos en la oficina, ¿no? Y siempre me habla de Pepe, de todo, porque al inicio de mi carrera de sociología me interesó mucho la sociología rural, aunque después decanté en la sociología cultural por Tito Flores Galindo. Pero entonces quiero hablar de Pepe, unas cortitas palabras, que es doctor en historia, antropología social, filósofo, y en realidad ha dedicado, yo diría, no gran parte de su carrera, sino su carrera, ¿no? Investigar todos los temas que tienen que ver con mundo campesino, mundo indígena en Chile, y ese fue el aporte que nos trajo aquí a Perú, ¿no? Entonces, es fundador de la Escuela de Antropología de la Academia de Humanismo Cristiano en Santiago, donde enseñó y donde el cual fue rector en 2 oportunidades. Quiero señalar que Pepe es reconocido por sus estudios, como ya señalé, sobre los pueblos indígenas, no solo en Chile, sino en América Latina, y por sus trabajos de las comunidades mapuche en Chile. Su libro Historia de un conflicto, el estado de los mapuches en el siglo XX, es un referente en la comprensión de la relación histórica entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, examinando la desigualdad, la marginación y la resistencia de esta comunidad. Y aparte, no solamente es un académico, sino es un activista por el mundo, y eso es lo lindo, ¿no? Que no solamente la academia se quede en la universidad, sino que pasemos justamente a estos, llamémosle, tránsitos, ¿no? Y la articulación de la academia con lo que es servir, ¿no? Y en este caso a los pueblos indígenas, que eso es lo que le ha convertido a Pepe Bengoa en una figura central para quienes buscan comprender los desafíos y luchas por las comunidades originarias en este contexto latinoamericano. Además de sus investigaciones, como he señalado, él ha sido un defensor de estos derechos indígenas, y también ha influido para que se incidan en las políticas públicas en torno a la multiculturalidad en Chile, ¿no? Y ha ejercido la docencia en otras universidades chilenas y extranjeras. Y como les dije, fue profesor en la Facultad de Ciencias Sociales,
en 1974 durante el exilio, y creo que de ahí guarda muchos recuerdos, por eso ha querido no solamente venir, sino a presentar un libro que para nosotros pues no lo acabé de leer, espero ahora terminarlo de leer, y él ha sido pues un docente siempre invitado, y yo lo he conocido no solamente en el evento que hicimos con Marcel, sino en la casa de Marcel, y ahora estaría muy feliz de que estés acá. Y Vilma te mandó muchos saludos, no podía venir, tenía compromisos con su nieta. Vilma es la esposa de Marcel, a quien le invité personalmente, ¿no? Y este año es especial, ¿no? Que estés acá presente, y como justamente Rolando señaló que quería este evento, ¿no? Para nosotros no dudamos en ningún momento decir, esta es la casa, este es su espacio, porque justamente este año conmemoramos 60 años. Y es justamente que yo revisé tu biografía, y no sé si estaba equivocado o no, pero se cumplen 50 años de que estuviste en Perú, ¿no? Entonces es también como diríamos, un momento histórico, ¿no? Para ti, y que vengas a presentar este último libro, Viaje a Caral, crónicas acerca de la larga historia de América y la resistencia de los pueblos indígenas, donde apenas pude puntear algo, reflexiona sobre el futuro del buen vivir en América Latina, ¿no? Porque el gran descubrimiento de Caral es que no fue una civilización guerrera, era una sociedad para vivir bien, ¿no? Entonces eso es como mostrar que podemos vivir bien, ¿no? Sin guerrear. Entonces, en este último trabajo, Pepe, me preguntas por las resistencias y los procesos de aniquilamiento de los pueblos originarios. Pepe, ahora vas a presentar tu libro acá, un viaje a una utopía de 5000 años, que ojalá pueda ser considerada hoy como relevante, y que la podamos difundir y leer, porque ahora lo que nosotros necesitamos y las nuevas generaciones es retomar nuestra memoria histórica para pensar en un país posible y viable, y salir justamente de este contexto tan crítico y de pesimismo en lo que nos hallamos. Entonces, bienvenido. Quiero ahora sí reconocer que está aquí Rafael, ¿no? Es el arqueólogo y no su hermano Pablo. Está también Ruth Chadi, Virginia, que va a comentar, y también nos va a dar unas palabritas Rolando, y bueno, escuchamos a Pepe, que nos puede recontar de lo que yo pude leer, porque no imprimí todo el libro, espero ahora tenerlo. Y antes que nada, queríamos darte justamente por parte de la facultad, no sé si me ayudas, queríamos mostrarte un diploma que hemos preparado con mucho cariño desde la facultad, y también con unos regalitos que te hemos traído, uno personal, que te he traído desde Ayacucho. Y entonces podríamos leer, Inés, sí, te invito a que lo leas, y Pepe, te invito a que pases para acá para darte. Otorgado a José Antonio Bengoa Cabello en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional, que ha dejado una huella profunda en el campo de las ciencias sociales, especialmente en la comprensión de los pueblos indígenas. Asimismo, nos honró con su participación como docente y colaborador en nuestra facultad en 1974. Reconocemos a un profesional y un ser humano que ha demostrado un compromiso con la transformación social. Lima, 31 de octubre 2024. Entonces invitamos a las pasar a la mesa. que van a conversar, a decirnos algo sobre esta obra. Siempre estuvimos pensando en llegada.
Bueno, muy buenas noches, gracias. Vamos a empezar entonces con nuestra mesa de presentación. Hemos pensado tres momentos. Primero, invitamos al profesor Rolando Ames para que pueda hacer unas palabras de presentación, más bien de nuestro colega profesor Pepe Bengoa. Después tendríamos la mesa de comentarios propiamente del libro y luego los comentarios del autor. Yo voy a moderar un poco el tiempo, les iré avisando y voy a presentarlos además, voy a tener el gusto de presentarles, entonces voy a comenzar por la reseña de nuestro querido profesor Rolando Ames, que es licenciado en Derecho y Ciencia Política, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales y presidente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, como mencionó Fanny, y coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la misma Casa de Estudios. Fue distinguido como profesor emérito del Departamento de Ciencias Sociales en el año 2020 por su vasta trayectoria profesional y académica. Fue senador de la República, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso de la República sobre la masacre de los penales del 86. Además, fue coordinador del proyecto de la Presidencia del Consejo de Ministros, apoyo a la transferencia del poder y gestión democrática del Poder Ejecutivo. Fue comisionado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por cuya labor fue distinguido con reconocimientos del Congreso de la República, Amnistía Internacional y la Academia Nacional de la Salud. Ha participado en diversas instituciones como la Red Asociación Latinoamericana Ciudadanías, de la que además es socio fundador y miembro actual. También ha realizado numerosas conferencias internacionales y ha sido responsable de numerosas publicaciones. Muchas gracias, Rolando. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, creo que con el micrófono me hago escuchar porque estoy acomplejado con mi ronquera. Bueno, es un gusto estar aquí. Me dijeron 10 minutos, ¿está bien, jefa? Sí. Trataré de no usar los 10. Mi intervención tendrá dos partes. Ella es un momento simplemente introductorio para lo principal que viene luego. Trataré de dar un cierto contexto, ¿no? En la primera parte me remontaré, pues como ya se sugirió ahí, a hace 50 años, 1974, ¿no? Conocí a Pepe ese año. Y la segunda parte sí se referirá al significado de los pueblos originarios que han resistido y el momento actual. Y el hilo conductor será el de la utopía, que podría ser un tema demasiado serio y grande, pero en fin, ya ahí lo coloco. Hace medio siglo yo era un decano en ese momento de 35 años en una facultad de Ciencias Sociales que irrumpía con aportes al pensamiento crítico peruano, donde la PUC no había aportado mucho. Se la consideraba una universidad seria, pero más bien conservadora. San Marcos y las 4 universidades regionales más antiguas y la UNI en Lima tenían un camino recorrido mayor en esa dirección. El año 73, hace 51 años, el golpe de Pinochet cortó de manera brutal y asesina el gobierno democrático socialista de Salvador Allende. Y hace muy poco hemos tenido la celebración acá de los 60 años de existencia de la facultad. Y en ese panel último en el que me tocó participar, estábamos más o menos de acuerdo en que ese tiempo había sido de una gran coincidencia en que el Perú, como la región latinoamericana, tenían por delante una ruta muy difícil, pero muy propia. Era claro que no podíamos repetir las formas de crecimiento del occidente, y era muy claro que teníamos problemas sociales muy graves. Hubo un gobierno conservador de Manuel Prado que creó la primera comisión para la reforma agraria, por decir que era un contexto
bien distinto al de hoy. Y entonces la discusión era no la necesidad de cambio, sino el cómo cambiar. Fue por eso que el golpe en Chile llegó muy al alma de la juventud inquieta de Latinoamérica, más de izquierdas, pero no solo socialistas y comunistas, también nacionalistas, demócratas cristianos y otros. Hablo de Perú en este caso. La PUC, por su parte, en su mundo más micro, entonces, era un simpático hervidero. Por primera vez en esos primeros años de los 70 apareció, y naturalmente en ciencias sociales, un frente socialista, que además se daba el lujo de reconocer que tenía posiciones anticlericales en esta universidad. El padre Magrego, el rector, una persona muy inteligente y de gran visión, buscó ayuda europea para crear esta facultad, francesa, belga, holandesa sobre todo, pero el rector nos presionaba a las autoridades y a los profesores para que no nos pasáramos de la raya. Bueno, la raya era algo naturalmente móvil y objeto de cotidiana pugna, pero también el rector actualizaba con constancia en conversaciones privadas y discursos públicos que él era la autoridad en materia de la raya. Esto me da una introducción útil porque Pepe ya conoce la anécdota porque me la oyó contar, creo que naturalmente te la conté el día que ocurrió, ¿no? Y yo estaba dictando clase y mi secretaria golpeó la ventanita que hay ahí en la puerta. Entonces yo le dije, ¿qué hace usted ahí? No, estoy dictando, hice el gesto de no interrumpa. Y me dijo, no, sí, el gesto era, tengo que interrumpir, yo no entendía nada. Y ya tuve que atenderle y me dijo, el rector lo llama, está en el teléfono y me dice que le interrumpa la clase. Ya, bueno, la autoridad superior. Y yo fui y entonces él me dijo que aunque le había parecido difícil lograr que dos profesores chilenos y un argentino economista se quedaran a dictar, que bueno, y me había dicho efectivamente que no le veía mucho camino a ese pedido. Sin embargo me dijo, pero si me mandas ahorita todos los documentos, puedo tener mayoría en el Consejo Universitario y sacarlo. Entonces, bueno, pues eso era otro tiempo. Terminando entonces esta primera parte, lo central de lo dicho es que con el golpe y la represión casi absoluta al comienzo, el fin del régimen legal en Chile significó hacer trizas un cambio profundo en las relaciones sociales, la esperanza de un cambio profundo en las relaciones sociales por vías democráticas. Quedó claro que el gobierno americano había decidido impedir esa clase de gobierno en la región. ¿Qué? ¿Había que tomar las armas y vencer a los ejércitos regulares de los países? ¿Era ese el único camino que le quedaba a las élites más politizadas de la izquierda? Bueno, de vuelta a hoy, Camino a Caral me ha permitido también con una lectura incompleta del libro encontrar a Pepe argumentando con vehemencia y amor otra utopía, no exactamente la del socialismo, emparentada pero distinta, más social y cultural, pero que va a la columna vertebral de nuestras identidades latinoamericanas, la cuestión étnica y racial de la discriminación de los pueblos originarios nacidos aquí antes de la llegada de los españoles. Pepe sostiene, en lo que he visto del libro, que esta nueva presencia, ya no del indigenismo, sino de los pueblos indígenas tal cual,
él nos va a acompañar un buen tiempo y el libro es un alegato de las razones enormes que hay para luchar por esta utopía que va más al corazón del problema central de nuestro país y de nuestros países. Uno podría decir que sería interesante que Pepe hiciera un comentario sobre cómo vive esta utopía y cómo había vivido la otra, pero hay algo fundamental y con esta idea termino. Es que no podrá haber democracia, un proceso que tenga ese aliento, si es que no hay utopía, es decir, si es que no hay la voluntad de hacer algo mejor y distinto a lo que vivimos. Cuando tenemos gobiernos corruptos, tenemos la corrupción legitimada en la vida cotidiana de todos, y por eso es muy bueno la evolución en las utopías de Pepe Bengoa. Gracias. Gracias, Rolando. Vamos a pasar ahora entonces a la parte de los comentarios del libro, de la mesa ya de comentarios. Aquí contamos con la presencia de Gina Vargas, que es maestra en sociología, escritora, investigadora y feminista. Ha sido reconocida por su contribución al movimiento de derechos de las mujeres y la igualdad de género en América Latina. Es cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ha trabajado temas fundamentales como los derechos reproductivos, la autonomía de las mujeres y la inclusión de una perspectiva de género en las políticas públicas. Su activismo la ha llevado a ser una voz importante en la lucha contra la violencia de género y por la justicia social, tanto a nivel local como internacional. También ha tenido un rol destacado en el ámbito académico y en la investigación social, participando en diversos estudios y publicaciones sobre feminismo, derechos humanos y democracia. Fue una de las organizadoras del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, eventos que han sido fundamentales para la articulación de redes feministas en la región. Representó a América Latina en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, marcando un hito en su carrera. Virginia Vargas es una figura emblemática en el feminismo latinoamericano y su trabajo sigue siendo una referencia para quienes buscan construir sociedades más inclusivas y equitativas. Te paso la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, un abrazo enorme a Pepe Bengoa por este libro tan lindo y con tanta emoción, ¿no?, que nos ha traído, ¿no? Y una especial felicitación a Ruchadi por tu gran aporte en este proceso de descubrimiento de las raíces nuestras, ¿no? Bueno, el viaje a Caral es, como expresa el libro, un acercamiento a la larga historia de nuestro continente y la fuerza de la resistencia de los pueblos indígenas. No es prehistoria, sino es una gran historia llena de otras historias diversas, perfiladas desde los diferentes entornos, aportando a un mismo horizonte, evidenciar la creatividad, la fuerza, el arte, la tecnología alcanzada por los habitantes de esta región desde hace al menos 5.000 años. La travesía se ancla en Caral, su símbolo más expresivo y sus 5.000 años de historia, una realidad transicional entre el tiempo de las aldeas, la música, el centro ceremonial, no el poder estatal. Es un recorrido que trata de evidenciar y entender lo que hemos sido desde las huellas que nos deja el pasado. Desde Caral hasta las ciudades mochicas, desde las ruinas de Chanchán hasta Machu Picchu, de la cultura mapuche en Chile y Argentina, desde las culturas de Paraguay, hay una mirada crítica, creativa y reflexiva.
Más que una crónica, es una llamada a revisar la historia, a reconocer la emergencia indígena como parte fundamental de la identidad latinoamericana, desde otros parámetros, desde las raíces de otra civilización, desde cosmovisiones propias. Son memorias ancestrales que hoy se expresan como memoria acumulativa de lo propio y de lo impuesto, y la resistencia y defensa frente a esta imposición. Pepe Bengoa expresa el sentir político personal de este proceso con la siguiente frase que le cogí. Caminar entre las piedras de Caral provoca a la reflexión, más aún, en ese silencio de siglos y siglos, a la meditación. Bueno, Caral despierta entonces la imaginación para tratar de justamente de imaginar lo que fue y tratar de imaginar lo que aún podría ser, posicionando esta convicción de que el pasado puede también ser el futuro. Y aquí me quiero detener porque hay un futuro que se abre desde este pasado. Me interesa indagar cómo a través de este saber preservado en la memoria colectiva, las comunidades diseñan prácticas que desde una concepción política se comportan como instrumentos de resignificación de modalidades de supervivencia de los pueblos originarios frente a las estrategias económicas y tecnológicas de reapropiación de la naturaleza y la biodiversidad. Eso es posible, como expresa un artículo de Le Monde Diplomatique celebrando el libro, porque los saberes indígenas, si bien responden a una herencia ancestral, no se encuentran constreñidos a un pasado que los inmoviliza. Por el contrario, en la larga historia de dominación y en los sucesivos y variados conflictos por los que atravesaron y atraviesan estos pueblos, los sujetos han ido reinventando sus saberes en la cotidiana confrontación con los otros, tomando incluso algunos elementos de saberes nuevos y ajenos si eran considerados útiles para su reexistencia. Esta forma de hibridación cultural de los pueblos originarios sin perder la memoria, ha contribuido a configurar movimientos sociales por todo nuestro continente que perturban los sentidos de la historia y que reclaman respuestas en el terreno de lo jurídico en pos de garantizar sus derechos comunes y sus identidades colectivas que han sido vedadas y hasta negadas por la razón eurocéntrica. En estas otras racionalidades, el papel del recuerdo y la memoria es central. Las experiencias colectivas son rescatadas y transmitidas y de este modo se reescriben constantemente. Es decir, para los pueblos originarios, negarse al olvido, tener recuerdos, explicitarlos, volverlos conocimientos, como dice Pepe, es fundamental, ¿no? Y esto lo afirma Silvia Marcos, feminista mexicana, que habla de que hoy se están produciendo la insurgencia de saberes avasallados que alimentan e impulsan un cambio de imaginación hacia nuevos horizontes transgresores. Surgen desde las cosmovisiones y saberes propios, antes e incluso ahora, no considerados, ninguneados, vistos como folclore sin producción de conocimiento. Es la insurgencia de otras formas de producir justamente este conocimiento que se alejan de las impuestas por la perspectiva occidental, monocultural, colonial, que ha sido característica de la región, originando un proceso donde los saberes subyugados emergen y emergen en insurrección, como dice Miñolo, y que producen, según otros acercamientos, la crisis de la subjetividad tradicional, la descolonización de la subjetividad. Es una disputa sobre horizontes de cambio de donde surgen epistemes potentes, porque es una orientación de análisis que abre muchas pistas. Por ejemplo, Pepe Bengoa recupera, como decía también Fanny, el buen vivir, que expresa la utopía de un pasado en que se vivía mucho mejor, en conexión del ser humano con la naturaleza, del cielo con la tierra, de la mujer y del hombre, lo dejo en pregunta todavía, recurre a la idea de comunidad desde la interacción y complementariedad de todas las personas que la habitan y entre ellas y la naturaleza. El paradigma del buen vivir es aportado por la cosmovisión indígena andina como una opción alternativa al paradigma capitalista, patriarcal, colonial, dominante. Y Gudinas nos dice
una cosa muy bonita, ¿no? Que el buen vivir aparece como la más importante corriente de reflexión que ha brindado América Latina en los últimos años. Estos procesos obviamente reafirman otra sensibilidad que se reapropia de la memoria y la expresa en el derecho a autonombrarse desde categorías históricas, políticas, epistemológicas que dan cuenta de la memoria negada. Lo encontramos también en el uso recuperado de Abya Yala, tierra madura, tierra floreciente, en la lengua quiché, expresando una perspectiva geopolítica que reemplaza a la forma en que los colonizadores definieron la Constitución de América Latina. Contiene también un sentido de unidad, de pertenencia, de autodesignación. Abya Yala es hoy un lugar de desobediencia epistémica. Más que un nombre, es también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso hasta ahora callado y sometido en territorios políticos que son los pueblos originarios. Bueno, hacer volar la imaginación hacia lo que pudo haber sido la vida en tiempos de las aldeas, en tiempo de la vida buena, el tiempo sin autoridades represoras externas, cómo se reflejó esto en las relaciones entre mujeres y hombres, que según Pepe, antes de la colonia, no parecían tan brutales como lo fueron después, pero fueron. De ahí que muchas feministas como Rita Segato hablan de la existencia de un patriarcado de baja intensidad en las sociedades pre-invasión. Las feministas comunitarias hablan también de un entronque patriarcal. José Bengoa se pregunta igualmente si eran relaciones de género iguales o de poder diferenciado. Hombres cazadores y mujeres en la recolección de los frutos de la tierra y el mar, o la ganadería y la agricultura con los hombres y las huertas con las mujeres. No es claro. Incluso siendo así, no necesariamente expresa diferencias de poder. Mujeres y hombres realizan tareas complementarias, hay libertad sexual, lo podemos ver en el Museo El Arco. Los mapuches tienen un sistema matrimonial, tenían, ¿no?, de carácter exogámico y polígamo. Sin embargo, hombres con más de 10 mujeres esposas, más que alianzas políticas o importancia de la familia, ¿no? Así todo, eran sociedades muy poco represivas, ¿no? Pero dice también Pepe, puede haber una hipótesis diferente. La caza, el matar, se lo apropia con el tiempo lo masculino, pero no solo se lo apropia, sino además forma la masculinidad. Matar es cosa de hombres, cosa de coraje. Se va construyendo la masculinidad de esta forma. No es que exista en la naturaleza humana la diferencia entre lo femenino y lo masculino, pero el poder de los hombres poco a poco se va consolidando y formando parte de la cultura, y no por nada también va modelando los cuerpos. Esto no lo digo yo, lo suscribo yo, pero es parte del libro de Pepe, ¿no? Analizando la visión de complementariedad tan propia de la cultura indígena, visto como eje potente de conexión entre lo humano y lo no humano, cielo y tierra, persona, naturaleza, mujer, hombre. Pero mientras la complementariedad señaladas abren un horizonte de conexión y respeto, la complementariedad hombre-mujer se asume bipolar, oscureciendo el complemento y dejando paso a la secundariedad. Pero hay antecedentes potentes que, sin necesariamente negar las posibles diferencias de tareas, prestigio y poder entre mujeres y hombres, matizan su profundidad, como lo expresa la dama de los 4 tupus en Caral y la señora de Cao, autoridades indiscutibles de todo un reinado impregnando los saberes desde su propia experiencia. Un ejemplo esclarecedor del engarce de los tiempos pasados con las formas en que se recuperan las cosmovisiones indígenas hasta hoy negadas es la experiencia, aquí con esto ya un poco termino, de las mujeres zapatistas, ¿no? Que desde sus experiencias, memorias, su cosmovisión ancestral van perfilando sus formas de ser sujetas en su afirmación como mujeres, su exigencia de reconocimiento, su forma de disputar para democratizar el poder, ¿no? Asumiendo la riqueza de la complementariedad, afirman que el sistema cosmológico de paridades postula la convivencia socioeconómica de la solidaridad sociocósmica,
en base al pensamiento maya en este caso, ¿no? Bueno, creo que acá me paso porque ya estoy fuera de tiempo. Ellas, ¿está bien? Ya. Se concluye entonces que la paridad es una idea clave, más allá del binomio hombre-mujer. Es más bien una categoría que marca las relaciones sociales, las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, entre la humanidad y el cosmos, que facilita el flujo de la fuerza vital y que constituye el factor tanto de armonía como de desequilibrio sociocósmico. Esta paridad, sustento aparente de la complementariedad, supera las cargas históricas de una complementariedad entre mujeres y hombres que está impregnada de vicios patriarcales. De allí que la búsqueda de una categoría transgresora ha sido fundamental, caminar parejo, dicen las zapatistas, que aleja la victimización y que recupera para las mujeres el sentido ancestral y totalizante de la complementariedad para demandar su concreción paritaria. Es además un aporte epistémico, teórico, subjetivo de las pistas para entender otras formas de hacer política. Esto está totalmente expresado en el libro sobre Caral, ¿no? Desde el equilibrio de lo colectivo, desde, como dicen los zapatistas, el mandar obedeciendo, desde asumirse no como líder, sino como vocería intercambiable, reemplazable, un nosotros comunitario, una colectividad horizontal que elige mandar en común, obedeciendo a nuestros pueblos, dice la comandante externo. Se aleja así de una noción de liderazgo cargada de jerarquías y autoritarismos propias de la cultura occidental. Esto no está necesariamente en el libro, pero la inspiración para poder recogerlo viene obviamente del libro, ¿no? Y en este punto, con esto termino, y es lamentable recordar, que no puedo dejar de decirlo, que los dos países que han incorporado la plurinacionalidad y los derechos de la madre tierra en sus constituciones han violado sostenidamente estos derechos, como lo reflejan tanto el conflicto Tipnis en Bolivia como el de Yasuni en Ecuador, así como la conflictividad con las comunidades y organizaciones indígenas en toda América Latina. Muchas gracias, Gina. Con Rolando, cuando organizamos el espacio, pensamos el espacio, dijimos, vamos a tener 10 minutos para la presentación inicial y 15 minutos para darle más espacio al libro, por eso es que tienen más tiempo. Gina y Rafael. Vamos a dar ahora la palabra a Rafael Vega Centeno. Rafael es doctor en arqueología, se ha dedicado al estudio de la organización espacial, de asentamientos y su posicionamiento territorial como reflejo de la dinámica sociopolítica, de las dinámicas sociopolíticas. Es profesor del Departamento de Humanidades, la carrera de Arqueología, es director del programa de Estudios Andinos, profesor también del posgrado en Antropología Visual, ha sido mi profesor también en la Facultad de Ciencias Sociales. Sus principales proyectos de investigación han estado alrededor del período arcaico tardío en el Valle de Fortaleza Paramonga y en las épocas tardías de la cuenca sur del río Yanamayo, de la Sierra de Ancash. En el 2023 recibió, junto a otros 5 importantes profesionales, la distinción como Personalidad Meritoria de la Cultura de parte del Ministerio de Cultura por sus aportes para la conservación e interpretación de restos materiales con valor arqueológico. Actualmente conduce una investigación en el Complejo Arqueológico Maranga, Lima, orientada a esclarecer el proceso de crecimiento y dinámica interna del centro urbano de Maranga durante el periodo intermedio temprano. Además ha publicado varios artículos tanto sobre el estilo de vida de diversas civilizaciones preincaicas peruanas en el norte y centro del Perú, como de análisis de la evolución, desarrollo de la arqueología en el país y de la importancia de la memoria, en especial sobre la revisión, interpretación e ideación de nuestro pasado como sociedad. Muchas gracias, Inés. Bueno, buenas noches ya con todas y todos. Y yo también quiero agradecer que los organizadores me hayan considerado para esta presentación y por lo tanto me hayan dado la oportunidad de leer el libro y, claro está, disfrutarlo. El libro, como bien dice el título, es un viaje.
sea, lo vívido de cada relato, cada descripción, cada reflexión, a uno lo traslada a diferentes tiempos, diferentes lugares de Latinoamérica. Eso es una cosa que quiero destacar. Hace ya buen tiempo, Joan Manuel Serrat, en una canción que relataba el encuentro entre dos amigos, uno que había viajado por toda América y el que nunca salió de su pueblo, ponía en boca del segundo la siguiente línea: con las alas de tus cartas, amigo, atravesé todos los cielos. Yo he escuchado muchas veces la canción, pero nunca la sentí tanto, con tanto sentido, justamente luego de adentrarme en este viaje a Caral. Y como quizás repetiré más de una vez en esta noche, es por lo que, entre otras cosas, estoy agradecido a su autor. Es un libro que aborda varios temas que podríamos definir como arqueológicos, pero creo que ya nos damos cuenta que nos engañaríamos si pensamos que es un libro de arqueología, ¿no? Lo arqueológico aquí está al servicio o a la disposición de un tema mayor que tiene que ver con estas reflexiones sobre el sentido, en su sentido más general. Nuestro autor, más de una vez, con una modestia elogiable, señala que él no es especialista, y lo cierto es que para la obra que tenemos enfrente no necesitaba hacerlo, necesitaba justamente, efectivamente, encontrar algunos puntos esenciales, que es lo que uno puede ver. En esa misma dirección, en mi comentario, el desafío que me planteé fue alejarme en toda la manera posible del rol del especialista, ¿no? Y más bien compartir con ustedes lo que el viaje a Caral me ha inspirado, ¿no? Para lo cual, lo que me planteaba, cualquier precisión o especificación especializada viniendo de la profesión, básicamente sería irrelevante, cuando no un poco impertinente. Bueno, dicho todo esto, yo me permito compartir estas ideas que el libro me ha inspirado. Y en primer lugar, yo voy a enfatizar, probablemente voy a redondear con lo que ha dicho Gina Vargas, ese aspecto nuclear de Viaje a Caral que tiene que ver con el concepto de la vida buena, ¿no? De aquella forma de vivir que se basa en la solidaridad de aquel grupo que llamamos o solemos llamar comunidad, sea de pescadores, de agricultores, de pastores, o una mezcla de ellos, ¿no? Y lejos de una visión romantizada, bucólica, de lo que puede ser una comunidad, se reconoce como este grupo social donde luego de mucho esfuerzo se construye una suerte de contrato social de diferentes familias, de diferente escala y complejidad, que indudablemente con agendas particulares coincidan, conciertan un interés común que le da viabilidad a su existencia. El aporte que yo podría dar para, digamos, avanzar en esta perspectiva es que el estudio de la historia andina en un tiempo largo, yo creo que si bien podemos ver esto como una entidad seminal o fundacional, lejos de haber sido una institución fija o estática, fue un ente de un enorme dinamismo, que está a la base de, creo yo, los hechos históricos más significativos del mundo andino, antes y después durante la presencia del poder colonial. Y en tal sentido, lo que yo quiero compartir con nuestro autor y la audiencia es que creo yo que podemos hacer un periplo o un viaje adicional e ir más allá de algunos puntos del libro. Y para eso yo quisiera compartir con el autor y con todos ustedes dos ideas que han partido de mi lectura, ¿no? Una es más o menos conceptual, la otra tiene un sustrato un poco más empírico, ¿no? Voy a tratar de ser lo menos abstruso en desarrollarlas. Ustedes juzgarán cuánto valieron la pena o no. La primera es que desde hace varios años yo vengo discutiendo y cuestionando en diferentes espacios y textos un concepto que tiene un dominio enorme en la reflexión sobre el pasado prehispánico, que es el concepto del despotismo, como un sistema político que hubiese existido alguna vez en la historia. El déspota es, por definición, aquel que gobierna a placer, a voluntad y sin reglas a las que atenerse.
y tenemos en la historia numerosos casos de comportamientos despóticos, a no dudar, pero lo que habría que preguntarnos es si en realidad existió en algún momento de la historia el despotismo como una forma sistémica de gobierno. Pesa mucho sobre nosotros conceptos como el modo de producción asiático o el despotismo oriental, pero si hacemos una indagación de cómo surgieron estos conceptos, por lo general nos vamos a encontrar en esta Europa de finales del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX, con una base empírica sumamente débil para afirmarlos, pero no una convicción muy fuerte de lo que se venía construyendo en realidad como la identidad de Occidente, como el lugar de lo civilizado, de las instituciones, de la ciencia y la razón, a la cual se oponía el resto del mundo, cuna de lo arcaico, de lo tribal y de lo místico. Y en esa misma línea, Occidente se fue atribuyendo lo que en su momento Jacques Goody definió como el robo de la historia. O sea, considerarse la cuna de la ciencia, de la economía de mercado, del amor y, claro está, de la democracia, ¿no? Y así se fue forjando esa convicción de que el Oriente Próximo de Egipto y Mesopotamia, la forma sistémica de organización fue de estados despóticos. Y claro, por oposición, Grecia se desmarcaba como la cuna de un estado democrático. Y eran sociedades totalmente coetáneas, pero Grecia fue erigida como una cosa evolutivamente superior, en lo que el mismo Goody llamó en su momento la invención de la antigüedad. Yo quiero enfatizar que el paradigma de las sociedades despóticas aparentemente se orienta solamente a ver cómo gobiernan estos líderes con su poder omnímodo. Sin embargo, tiene otra arista subyacente, y es el que detrás está hablando de pueblos absolutamente sometidos, pueblos de una actitud abyecta, sin capacidad de acción social o política, eso que últimamente llamamos agencia. Y a partir de esto, Occidente construyó un esquema histórico y social bastante limpio, donde cada vez que había algún atisbo de lo que podíamos llamar civilización fuera de Occidente, se debió necesariamente a la existencia de un gran poder central que sometía enormes poblaciones. Y esta era una suerte de condición necesaria para que surgiera una civilización. Y curiosamente, esto se cumplía en todo el mundo, menos en Occidente, donde estaban Grecia y Roma, y donde lo que primaban eran valores democráticos y republicanos, ¿no? Así, la iniciativa ciudadana era esperable en un contexto occidental, no así en cualquier otro contexto. La identidad de Occidente de esta manera se consolidaba como lo diferente en la historia. Y lo que yo quiero contribuir es que en las últimas décadas se han venido encontrando a lo largo del mundo evidencia suficiente para afirmar que el paradigma de los sistemas despóticos ya no es sostenible. El caso más conocido, el de las pirámides de Giza, de la cuarta dinastía del viejo imperio egipcio, ¿no? Paradigma de obra colosal realizada por ejércitos de esclavos llevados al látigo, décadas de trabajo arqueológico que han demostrado que la construcción fue hecha por albañiles especializados, contratados, bien remunerados, con cuidados médicos ofrecidos por el Estado, y que la mano de obra no calificada, en forma temporal, iba bajo la modalidad de prestaciones temporales, al parecer remuneradas con cereales y sobre todo cerveza, ¿no? Hay fuentes menos famosas, pero que también se van juntando, como evidencias de algún rey sumerio que tuvo que afrontar una huelga de ceramistas y tuvo que enfrentarla personalmente para hallar una solución. O, por ejemplo, asambleas institucionalizadas en diferentes pequeñas ciudades mesopotámicas, donde se discutía la cosa pública, ciertamente antecesoras del ágora ateniense. Y es importante precisar que con estos ejemplos yo no quiero decir que los gobernantes orientales fuesen benévolos o democráticos por naturaleza. Lo que quiero hacer notar es que, estando en el poder, para ejercerlo, debían seguir y respetar determinadas reglas de juego que estaban enraizadas en forma de socialización interiorizadas por las poblaciones que gobernaban. Y lo que se encuentra en el mundo es que estas reglas de juego daban siempre un margen de negociación y protagonismo a las poblaciones de base, en lo que otro arqueólogo, Richard Blanton, llama la acción social colectiva, en oposición dialéctica a la acción social o la agencia de las élites. Y en el caso andino, sin profundizar mucho, encontramos esta realidad cuando vemos cómo el Estado inca o
los señoríos mochica para movilizar mano de obra que permitiese las grandes construcciones que nos maravillan, debía en primer lugar llevar a cabo una serie de, por ejemplo, formas de reclutamiento temporales. El Inca llevaba a los líderes locales o curacas una serie de presentes para comprometer a la población al trabajo, pero además, cuando los miembros de la localidad iban a trabajar, eran recibidos con grandes festines al inicio de los trabajos y también al fin. ¿Por qué? Lo que se estaba haciendo era lo que ahora llamamos una minca, trabajo colectivo regido bajo los principios de reciprocidad, es decir, reglas de juego sociales, que el Estado Inca, si quería mantener una legitimidad, sabía que tenía que respetar. Obviamente, en su momento, manipular, ver el margen de poder que podía obtener, pero reglas que finalmente, si no respetaba, perdía legitimidad. Bien, esa era una primera idea que me parece importante. La segunda, que tiene una base más empírica, es que solemos entender la historia y la historia andina como una progresión de formas de vida social simple a formas cada vez más complejas, y claro, el pináculo de esto era el Tahuantinsuyo, ¿no? Es claramente lo que llamaríamos un paradigma evolutivo. Y así tenemos que hay gente que ubica primero Caral, después Chavín, luego Mochiquinasca, luego Huari, luego Chimuy, finalmente los Incas. Entonces hay una línea de complejidad creciente, de evolución creciente. Ahora, los datos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el llamado periodo formativo, donde está Chavín, suele considerarse como de 1600 años de duración. Y el apogeo de Chavín es de 300 años. Mochica se encuentra en el periodo intermedio temprano, que tiene cerca de 800 años de duración, y los mochicas son los últimos 300 años. El último ejemplo, el Imperio Huari, el afamado Imperio Huari, ¿no?, que muchos colegas defienden, tuvo 300 años de duración y le sucedió la época de pueblos que generalmente ahora están llamando mis colegas los chancas arqueológicos, que duró cerca de 550 años. ¿Qué quiero decir con estos números? Que esas expresiones culturales que siempre nos han llamado más la atención, por la sofisticación o escala de sus edificios, por sus manufacturas, si los vemos en tiempo largo, son relativamente episódicos. Mientras que en aquellas épocas donde no se registran esas expresiones culturales que llenan el ojo de nuestros parámetros occidentales, esas son mucho más longevas. Pero no solo es que sean más longevas, sino que si tomamos nota, se abandona Chavín y hay 500 años sin este tipo de expresiones, de grandes jerarquías, de templos, de sacerdotes. Luego del abandono Huari hay otros 500 años también, donde no hay estas expresiones. Lo que quiero señalar es cómo, lejos de ver una progresión lineal, una evolución inexorable, lo que tenemos es que con frecuencia, luego de etapas donde surgen formaciones sociopolíticas claramente jerarquizadas y estratificadas, encontramos extensas épocas de lo que vuelve a predominar, ¿qué cosa es? Formas de vida comunal. Y con frecuencia mis colegas, y quizás en algún momento yo también, vimos estas cosas como épocas de regresión, transición, disgregación, inestabilidad, ausencia de cohesión. O sea, todas formas para decir aquí hay una involución. Pero yo les invito a ustedes, leyendo Viaje a Caral, uno empieza a preguntarse, ¿es realmente una involución, ¿no?, que los pueblos regresen a la vida buena? Aquella forma de vivir libre de poderes superiores, aquella forma de vida autónoma, finalmente quizás con mayores expectativas de plenitud, ¿no?, donde se puede ser dueño de tierras y dueño de su propio destino, ¿no? Es interesante porque generalmente desde la arqueología buscamos explicar el colapso de Chavín, de Mochica, de Huari, etcétera, etcétera, con una lógica externa, ¿no? Un terremoto, un fenómeno del Niño, una gran sequía, algo que alteró el equilibrio. Yo más bien pregunto si es que no habría que ver que detrás lo que hay es simplemente momentos en que los pueblos dicen basta a realidades de desigualdad y retoman conscientemente el camino de la vida buena. Es decir, la gente no regresa a un pasado, avanza hacia, digamos, sobre la premisa de principios básicos, avanza hacia adelante y cuestiona esas situaciones
donde la vida buena estaba quizás, si no cuestionada, subordinada. Todo lo que acabo de compartir es, para terminar todo esto, estimado José, yo creo que inclusive de lo que tú nos has planteado podemos ir más allá. O sea, no rescatar solamente la vida buena como un hecho seminal o fundacional, sino como un motor que ha estado siempre presente, interpelado constantemente los intentos de surgimiento de poderes excesivos de desigualdades, ¿no? Planteando y reafirmando reglas de juego que las élites episódicas debían cumplir, e incluso pudiendo cancelar esos tiempos de hegemonía cuando no respondían a lo que se esperaba. Yo soy arqueólogo, como se ha mencionado, investigador, intento serlo, y yo me he sentido, debo decirlo, hasta cierto punto interpelado en mi propia agenda de trabajo por lo que has compartido con nosotros. Espero que eso a futuro pueda rendir frutos que valgan la pena, pero el impulso se ha dado y por eso una vez más te estoy muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra ahora al autor para escucharlo. Bueno, perdón, yo no iba a volver a leer tu semblanza porque ya la dijo Fanny, pero sí quería solo decir que es muy bonito que en este año, como dijo Fanny, que celebramos los 60 años en la facultad, son exactamente 50 años de que dictaste por primera vez aquí en Sociales. Hace poco volviste a dictar gracias a los cursos internacionales, pero 50 años de tu presencia. Que la doctora Yair no había recibido el libro, no se le pudo enviar y por eso no la quería incomodar. Pero, ¿sí? Bueno, muchas gracias. En particular a mi amigo Sinesio López, que insistió en que viniera. Yo estaba fuera de Lima porque teníamos que ver unos problemas de una inmobiliaria, y disculpe que lo mencione acá, que ha invadido el sitio arqueológico de Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, donde estamos trabajando también ya 17 años y han empezado a lotizarlo y a vender por lotes. Entonces, como arqueólogos asumimos esa responsabilidad de defender el patrimonio arqueológico, ¿no? Y lamentablemente no contamos pues con la defensa de la policía, del Poder Judicial y del gobierno también, porque nos han dejado sin policías en los sitios arqueológicos, principalmente en Caral también. Entonces, bueno, me enteré a través de Sinesio de la presentación del libro, él insistió en que viniera y apenas he llegado a Lima, antes de ir a mi casa he venido directamente acá y también me han acompañado las personas que trabajan conmigo, están acá, Blanca, Gamarra, porque somos un equipo, ¿no? Y que trabajan en la parte de gestión administrativa, ¿no? Y bueno, efectivamente hemos cumplido 30 años de trabajo, ya nos conocemos con Rafael hace muchos años y me da un gusto que nos podamos encontrar también después de tiempo, ¿no? Y vamos a tener ahora un congreso de arqueología en Lambayeque dentro de unos días. El libro me parece interesante y por eso es que hice el esfuerzo por venir, porque si bien no lo he leído, me hizo un comentario Sinesio y el nombre sobre todo, ¿no? Que le han puesto, Viaje a Caral, es como invitar a que se conozca sobre la civilización Caral, ¿no? Y sí tiene bastante importancia porque permite generar reflexiones desde que se forma la civilización en esta parte de América, ¿no? Porque no hemos sido menos que en otras partes del planeta y porque ahora también no podemos ser país desarrollado. Y es algo que como mensaje siempre estamos comentando entre colegas de varios países, ¿no? En Argentina en particular, en la Universidad de Córdoba, estuvieron reflexionando al respecto. No hemos sido menos en términos de condiciones humanas para crear una civilización tan antigua
y de modo muy complejo en cuanto a su organización, a la creación de conocimientos en ciencia y en tecnología, que incluso son hoy admiración de muchos especialistas del mundo, como por ejemplo avanzar en los conocimientos de mecánica de fluidos, que en Europa recién en 1797 se aplicó. Y el físico que vino me dijo, ¿y cómo estas personas ya tenían ese conocimiento hace miles de años antes? Y es que no hemos sido menos, hemos buscado vivir en armonía con las condiciones del territorio, de conocerlo a fondo y poder darle todo el interés y la aplicación que se requería para vivir en condiciones adecuadas, ¿no? Que eso no lo estamos viendo en la actualidad. El Perú está atravesado por la cordillera de los Andes y, como decía Carlos Amati León, que lamentablemente nos ha dejado hace poco, tenemos un país megadiverso y no obstante ello, hemos tenido desarrollos en cada parte del país. Y desde que se formó la civilización ha habido relaciones pues interculturales. No hemos sido menos como nos hicieron creer, ¿no? Cuando llegaron de la cultura occidental, que éramos como niños que necesitábamos ser conducidos para justificar la colonización que se implantó. Y como decía nuestro colega Aníbal Quijano, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo colonizados? Y eso creo que es importante, la historia que debemos recuperar de cómo se manejó este territorio en términos de la organización social y política, ¿no? Y si vemos nuestra situación actual con mayor razón para generar reflexiones y poder a través de ellas volver al buen vivir que hemos tenido a través del tiempo. Bueno, no quiero ocuparme al respecto porque el libro recién lo tengo, pero sí felicito en esta titulación y en ese mensaje que se estaría dando, ¿no? Porque es importante conocer nuestra historia. Hay que darle importancia a la investigación arqueológica. No es solo turismo. Nosotros los arqueólogos estamos recuperando una historia que nos es necesaria conocer, porque en cada parte del país sigue siendo megadiverso, y si no tenemos esa visión no estamos adecuadamente viviendo en este territorio megadiverso. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así con la migración? En 1960, ¿cuántos habitantes tenía Lima? 1.260.000. ¿Y cuántos habitantes tiene Lima en la actualidad? Vamos a llegar ya a 13 millones, ¿no? Y tenemos las condiciones para vivir de ese modo. Y yo le escucho a los padres en el área rural decirle a sus hijos también, tienes que irte de acá, porque si te quedas vas a seguir siendo pobre como nosotros. Entonces, esa no es una visión de lo que hemos sido, y si conocemos nuestra historia, debemos tener pues políticas también adecuadas para vivir en condiciones mejores, ¿no? Y no como estamos en la actualidad. Y bueno, sin más preámbulo, les agradezco por esta presentación y en particular al autor que está transmitiendo, ¿no? Todo un mensaje a través de este libro que espero pueda inmediatamente a partir de hoy conocerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gina, Rolando, Rafael, Inés. Se nos ocurrió en una conversación hace tiempo atrás, creo que estábamos ahí, decimos, ¿por qué no presentamos el libro en Lima? ¿Ya? Y bueno, una cosa muy personal, casi todos nos conocemos aquí, casi todos. A mí me echaron de la Universidad de Chile el 1 de octubre de 1973, en un decreto por falta a la moral y no sé, bueno, nos echaron a todos, la verdad. Y bueno, yo tuve mucha suerte porque la mayor parte de los que estábamos en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, ¿no? Estaba la Marta Harney, el Antonio Dos Santos, Wunder Frank, etcétera, puro Aníbal andaba por allá, etcétera.
tanto exiliados, todo eso, y bueno, yo salí por Estados Unidos, me invitaron a, a ir a Harvard, ¿ya? Estaba Tilio, Morón, estaba una serie de gente muy buena onda, y de repente recibí un telegrama, sería, porque no creo que no había WhatsApp ni nada, que haber sido tuyo, Rolando, ¿ah? Y de Mariano Valderrama, que Dios lo tenga en su santo reino, diciendo que estaban pensando en contratar a algunos chilenos, ¿no? Que es la historia que tú has contado tan anecdótica. Bueno, lo concreto es que por supuesto dije inmediatamente que sí, entre quedarme en Estados Unidos, no sé, lavando platos sería, ¿ya? Y venir acá, y bueno, llegué y conocí a todos ustedes, que me trataron tan bien, ¿no es cierto? Y que seguimos siendo amigos hasta ahora, y por lo tanto yo dije, 50 años no es poco, ¿ya? Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Aquí me pasó una cosa muy importante para mi vida intelectual, y creo que el ambiente está para contarlo un poco, porque llegué, era el primer magíster que se hacía, y el grupo del magíster era espectacular, ¿ya? Yo le decía, ojalá que hubiéramos conseguido los actuales mails de los que sobreviven de ese magíster, ¿no? Pero gente que muchos de ellos fueron muy conocidos, ¿no? Carabedo, etcétera, mucho. Y claro, se produjo una cosa de un chileno que venía llegando de Chile, entonces, bueno, todo el mundo quería conversar y todo lo demás, y a mí como que se me planteó casi como una maravillosa presión de entender qué había pasado allá en Chile, ¿ya? Era una presión intelectual fantástica, y en ese momento el tema central, y yo estaba en el mero mundo de la teoría de la dependencia, el tema central era la presión norteamericana contra Salvador Allende. Y yo pensé que no era solo eso, ¿ya? Y ahí vino una crítica, incluso escribí cosas, apuntes a los muchachos, etcétera, de que no era solo la cuestión que después con la desclasificación de los archivos hemos sabido que fue brutal, ¿no? Fue brutal. Pero había una fuerza interna que la teoría de la dependencia la descuidó un poco, digámoslo derechamente. Quizá el que menos la descuidó fue Andrés Bunderfrank, ¿no? Que algo, pero que era dos temas fundamentales a mi mover en la sociedad chilena, que es el tema de la propiedad y el tema indígena, ¿ya? Que obviamente los dependentistas no la tomaban ni nada en cuenta. Pero si vemos el punto, es que el punto es muy central, ¿ya? El tema de la propiedad fue atacado por la reforma agraria en Chile, aquí también, pero la centralidad de la reforma agraria, el origen del prestigio, de la oligarquía, de esa pseudo aristocracia, de ese sentimiento aristocrático, como dice María Rosario Stabili, ¿eh? de esa impronta conservadora que tiene la sociedad chilena, yo creo que fue más fuerte incluso, y que explica más la masacre que hubo posterior, ¿no? Explica más que el cobre, por ejemplo. Los militares no devolvieron el cobre, pero sí la tierra, ¿no? La tierra. Y si vemos, ¿no es cierto?, la cantidad de muertos, desaparecidos, etcétera, bueno, la mayor parte eran campesinos
que se estaban liberando del yugo, ¿no es cierto?, del yugo, de la servidumbre, de la esclavitud criolla, que era el inquilinaje, que eran los sistemas hacendales. Bueno, yo tuve la suerte de pensar esto y empecé a escribir una historia de la agricultura chilena y la ruralidad chilena aquí hace 50 años acá, y bueno, ya después he seguido escribiendo y ya terminé varias versiones, hasta la última, hace un poco años atrás, que son 2 tomos de la historia rural de Chile, etc. ¿Ya? Pero es que me persiguió la cabeza ese tema, ¿ya? Y eso se lo debo a ustedes acá, aquí, en este espacio, ¿ya? Y la segunda cuestión que me dio también acá fue el no querer entender lo que usted acaba de decir, la interetnicidad, ¿eh? De la sociedad. En Chile se creen todos blancos, ¿no? Se creen todos blancos, católicos, hablando castellano, etc. Por eso que cuando subió a la testera de la primera convención constitucional recién, Elisa Loncón, gran amiga y mujer maravillosa, ¿ya? Doctora en lingüística en la Universidad de Leiden, pero subió con su traje de mapuche, sus joyas. Yo sabía que iba a pasar algo en contra, que la sociedad chilena y la derecha y toda la demás iban a gritar, no puede ser, no puede ser. Y así fue. Se perdió la Constituyente. Y la Constituyente se perdió fundamentalmente por estas 2 cosas que estoy diciendo. Propiedad del agua, propiedad de la tierra, propiedad, ¿ya? Que creyeron que la nueva Constitución iba a debilitar la propiedad, ¿ya? Y lo segundo, porque siempre se entendió que los indígenas estaban en las fronteras, en la frontera sur y en la frontera norte, ¿no? En la frontera norte. O sea, los indígenas fuera del Valle Central, de esta Capitanía General de Chile, ¿no? Entonces, esa segunda cuestión, ya, también. Y la izquierda no lo entendía. No quiso entenderlo. Yo le hice una entrevista a Alejandro Lipsius, el gran sabio, ya, lituano que vivió en Chile tanto tiempo. Le hice una entrevista el año 70, 71. Yo era el redactor de la parte agraria, de un boletín agrario de una revista muy famosa, Chile Hoy, que fue en ese momento, que la dirigía Marta Harnecker, ¿ya? Que en paz descanse también, todos somos sobrevivientes, ¿ya? Y entonces, y don Alejandro, con su barba y sus cosas, ¿no? Yo sueño con una nación mapuche. ¿Por qué no puede haber una nación, una república araucana? ¿No? Y entonces fui donde mi querida Marta, y con el artículo, me dije, estáis loco, tan loco, ¿cómo se te ocurre decir este viejo está chiflado? ¿No? Está chiflado este viejo. Y finalmente me publicaron una cosita, logré que me publicaran una cosita chiquitita, ¿ya? Una cosita chiquita. De una entrevista. Miren lo que pasa hoy día, ¿no? De ver lo que pasa hoy día. Entonces, esa cuestión me llevó a trabajar la historia mapuche, porque es una historia negada, no olvidada. Cuidado. Negada, es muy distinto a cosas que se olvidan a cosas que se niegan, ¿no? Negada. Y lo tercero que quería decir, porque bueno, habíamos leído con Jimena muchas de las cosas suyas, pues. Casi todas las que tengo harto material suyo. Y dijimos, no nos deberíamos ir para el otro lado sin llegar a Caral.
¿no? Y nos vinimos a Lima con la Jimena y partimos en una camioneta a Caral. Bien aventurado fue, porque dos caballeros, dos señores ya un poco antiguos, ¿ya? Y fuimos, hace 2 años atrás, no, 3 años atrás, fuimos y nos atendió, como le decía Don Dino, que se conoce cada piedra, por Dios, ¿ya? Cada piedrita la conoce, todo fantástico. Y, y fue un golpe muy fuerte. No, claro. Fue un golpe enorme de sentir el tiempo, ¿ya? Y este libro es sobre el tiempo, en ese sentido, ¿ya? Comparto lo que Rafael estaba señalando plenamente. La verdad que no sabía muchas de las cosas que tú acabas de decir, ¿eh? O sea, no sé, pero sí suponía algunas. Por ejemplo, con la Jimena nos llamó la atención mucho los adobes que están en las distintas, en los distintos que tienen la marca de la comunidad que los dio, digamos, la renta nadadora. O sea, ahí comparto mucho lo que tú has dicho, ¿no? Esto del despotismo, creo que yo no lo trato, digamos, pero la verdad que estoy plenamente de acuerdo, digamos, con eso. Entonces, bueno, ahí vino un tiempo de reposo, que era el COVID y todo lo demás, y yo dije, a mí, he tenido la suerte de conocer prácticamente, viajar por todos los sitios, ¿no? De Perú, de Bolivia, de Argentina, guaraníes, etcétera. O sea, hemos viajado, hemos viajado mucho. Y hemos viajado mirando, sobre todo, ¿no es cierto? Mirando, observando. Entonces, de ahí salió un poco esto, ¿no? Y este concepto de utopía que dice Rolando, ¿no es cierto? Creo que es fundamental vivir, para vivir. Simplemente, si no, no se puede vivir, ¿no es cierto? Sin una utopía, un algo, algunos como Gustavo dirían el cielo, ¿no es cierto? No, era muy de acá Gustavo. Hacíamos un comentario recién de que yo fui alumno de él, de Gustavo Gutiérrez, en el año 69, lo llevó se lo comentaba a la Gina, y se lo llevó Gonzalo Arroyo a Santiago, con este término, y con este recuerdo maravilloso de esa maravillosa persona. Hacer un curso que duró toda una semana, lunes a viernes, todos los días a las 6 de la tarde, ¿ya? Nos reuníamos en Calle Ejército con el maestro, ¿ya? Que era el curso sobre Mariátegui. O sea, el solo hecho que un cura, ¿ya? Llegara a hablar del fundador del Partido Comunista del Perú, ya era un golpe a la cátedra maravilloso. Pero además hablaba de Mariátegui, cosas que tú me lo comentaste, ¿ya? Como que hubiera estado tomando el café ayer, ¿ya? Porque era de una expresividad, ¿ya? Bueno, estaba llena, cada día se llenaba más la sala con gente. Yo te nombré a Jack, Chonchola, un montón de gente que fuimos, Viera Gallo, la lista sería larga, la lista de gente que estaba el año 69, ¿ya? Escuchando a Gustavo Gutiérrez que sea un recuerdo cariñoso a esa gran persona que nos dejó hace unos días atrás. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado este espacio y tenemos un compartir para poder seguir conversando aquí afuera. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches. Una foto, sí, nos recuerdan que nos tomemos una foto.